Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a completar el episodio número 4. Entonces, bienvenidos al plan asignado. Para mí es un gusto poder estar aquí hablando sobre un tema que empezamos en el episodio 4, que es las rutas de peregrinación más famosas. Ese día hablamos sobre el Camino de Francesco. Un poco. Ahora vamos a profundizar. Entonces, este episodio es para profundizar en el Camino de Francesco. Aquí les voy a contar el itinerario, dónde lo pueden comenzar, cómo lo pueden hacer. Fácil. Entonces, empecemos ya. La primera parada, o el camino oficialmente de Francesco comienza en Florencia. Llegar a Florencia es la cosa más fácil del planeta. Quiero decir, es una de las ciudades principales, no requiere mucha logística. Pero yo comencé el Camino de Francesco en un lugar que se llama Laverna, Chiusi Laverna. Entonces, ¿qué sucede en Chiusi Laverna? Chiusi Laverna es un lugar que tiene un significado espiritual muy famoso para Francisco. Entonces, de Chiusi Laverna les puedo decir que es un santuario franciscano y se encuentra en un bosque, es el bosque Casentino. Y ahí en ese lugar iba Francisco a meditar. Entonces les había comentado en el episodio anterior que este lugar tiene una energía espiritual muy poderosa. Tiene como, no sé, o sea, tú llegas a la iglesia, está muy linda, tiene unas vistas espectaculares, pero después hay una gruta y se llega como una especie de cueva. Hay unas escaleras donde tienes que bajar, hay unas piedras muy grandes al lado y lado. Está todo muy verde, es muy húmedo, pero se siente una energía muy bonita para pensar, como para admirar. No sé exactamente cómo explicarlo, pero uno se siente que está en un lugar místico, que en ese lugar han pasado cosas. Entonces, es un lugar muy lindo para comenzar. Pero llegar a la Verna no es la cosa más fácil del planeta. Pero entonces aquí les voy a contar cómo llegar porque se me había olvidado, pero en realidad lo acabo de buscar en internet en inglés y porque eso fue exactamente lo que hice en ese momento. Ese fue el trayecto que yo seguí. No fue lo más fácil del planeta, pero lo logré llegar. Entonces, para llegar a la Verna, lo más fácil es llegar hasta Florencia. Fácil. Y desde ahí tomar un tren hasta Arezzo, Arezzo, y luego tomar otro tren hasta Viviena, y en Viviena se toma un bus hasta otra ciudad, aldea, pueblo que se llama La Vecchia. Entonces Viviena se escribe Bibbiena, todas con B larga. Y luego el bus se toma hasta La Vecchia, y La Vecchia es LA, espacio, Vecchia, B de Bolívar, ECCIA. Y después se camina hasta el santuario. Entonces, ven que requiere un poquito más de logística, pero yo lo hice y la verdad es que lo volvería a hacer. Es un lugar muy, muy bonito para iniciar el Camino de Francesco. Entonces, luego de la Verna, el trayecto puede durar más o menos 8 o 9 días y aquí vienen las otras ciudades. Entonces, de la Verna se empieza a caminar hasta Pieve Santo Stefano. Entonces son 16 kilómetros hasta Pieve Santo Stefano y hace parte del camino. Luego se sigue a San Sepolcro. Esto le suena parecido como a Santo Sepulcro. Bueno, San Sepolcro queda a 15 kilómetros de Pieve Santo Stefano. Esto es otro día de recorrido. Aquí es importante recordar es que estas zonas tienen un carácter religioso muy fuerte, muy, muy marcado con el catolicismo, pues que para mí como católico no me genera conflicto eso. Para mí antes era como que muy bonito estar recorriendo eso. Como se los dije, yo no lo hice por razones católicas, aunque no voy a negar que a San Francisco le tengo un cariño brutal. Y en este camino, quien me asesoró espiritualmente, vamos a decirlo así, que en realidad fue simplemente algunas palabras de compañía y como de guía, mi amigo Fray Duan, él me decía como: Javier, recuerda que Francisco no es un santo que está allá en el podium de los santos,
en el Olimpo de los santos, vamos a decirlo así, sino es como un guía con quien haces el camino, es una persona con la que es un santo con el que caminas, es una forma de ver la vida. Entonces esa parte me pareció muy linda. Y ahí es ahí en pie de Santo Estéfano, perdón, es en San Sepolcro donde lo empiezo a ver así. Pero bueno, no nos distraigamos. Luego de San Sepolcro se sigue hasta Città di Castello. Città di Castello está a 19 kilómetros más o menos de San Sepolcro y es una ciudad con una arquitectura muy linda bueno, Città di Castello como ciudad del castillo está en una montaña y es una fortaleza, es como un castillo, una fortaleza que es muy bonito. Entonces, y luego al final les cuento una anécdota de algo que viví ahí que me pareció interesante. Luego de Città di Castello se sigue a Gubbio. Gubbio está aproximadamente a 37 kilómetros de Città di Castello. Entonces es bastante largo, pero el camino es muy plano, entonces es algo tranquilo de hacer, no está tan difícil de hacerlo. Yo tomé un atajo que no lo recomiendo hacer porque terminé ganando solo mucho tiempo y en realidad es mejor ir pasando por lugares donde vas encontrando gente y donde vas mirando a otras personas. Entonces sí, estar en las montañas es muy bonito, solo un par de horas. Pero todo el recorrido no, o sea, 1 hora, 2 horas, pero todo el recorrido no. Entonces, especialmente si uno va solo, entonces recomiendo seguir el camino ideal. No es una ruta, este trayecto, al ser también plano, no es como tan escénico, no es tan lindo. Algunas veces uno prefiere el camino duro, pero con vistas muy bonitas, que el camino tan largo. Entonces es una parte dura del trayecto, pero hace parte. Cuando llegué a Gubbio, lo que hice fue ir a un restaurante, comí muy sabroso, comí muy rico ese día, no voy a negarlo. Fui a un restaurante a comer una carne bastante grande con una especie de pan que olvidé el nombre, con una especie de hojaldre, que para mí eran cancharinas. Entonces, las personas que son de Mocoa, que son del Putumayo, saben de lo que estoy hablando cuando digo cancharinas, y creo que en Cali les llaman hojaldras también. Y sí, la verdad estaba muy delicioso y cayó muy bien después de una jornada de tanto trayecto. Luego de Gubbio se sigue a Valfábrica, que está a unos 30 kilómetros de Gubbio. Es una ciudad medieval, es muy bonita, es histórica también. Y ya por último, el siguiente día se llega a Asís. Asís está a unos 29 kilómetros de Valfábrica, entonces son trayectos largos, pero no son trayectos tan difíciles de hacer. Entonces, ahora, un par de cosas que hay que tener en cuenta. Esto no es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago tiene muchas más facilidades. El Camino de Santiago tiene hasta personas que se encargan de llevar tus maletas de una ciudad a otra para que tú no tengas que cargar todo el camino, lo cual es bastante útil. Yo lo hice cargando, el Camino de Santiago lo hice cargándolo todo el tiempo, pero mis papás sí, por comodidad, decidieron mandarlas con un taxi que se encargaba de hacerlo a muy bajo precio, porque recoge la de otros peregrinos, así. Entonces, eso no pasa en el Camino de Francesco, entonces hay que tener cuidado también con lo que se está cargando, llevar pocas cosas. Otra recomendación que yo hago, muy muy importante, hacer las reservas con anticipación, reservar, verificar los hoteles. El Camino de Francesco no tiene los albergues de peregrinos que tiene el Camino de Santiago. Hay algunos, sí, pero en época de verano se pueden llenar rápido, fácilmente, entonces a uno le puede tocar recurrir a un hotel. Entonces, y puede que no se encuentren los precios más baratos. Así que recomiendo hacer esto, recomiendo programarse con anticipación y reservar el hotel donde se va a pasar la noche. Importante. Luego, ¿qué otra cosa recomiendo? No hacerlo solo. Yo lo hice solo, fue una experiencia muy linda, me permitió conocer también gente muy hermosa, pero al haberlo hecho en la época en la que lo hice, que fue justo después del coronavirus, era el único peregrino andando en la zona, me hubiese gustado tener un poco más de compañía. Efectivamente, cuando llegué a ciertos lugares, decían como, es la primera estampa que vamos a poner en el año. Entonces, está lindo, está chévere, pero recomiendo hacerlo acompañado. No es una experiencia,
considero que este tipo de rutas de peregrinación y de senderismo, lo más lindo es la gente también que conoces en el camino, además de los paisajes, la comida, todo esto. Y aunque fui acogido bastante bien por los italianos, que son los de esta zona, son amorosos, son cariñosos, estaban muy contentos de verme. Y yo también estaba muy contento de poder relacionarme con esta parte, con esta cultura, con este país. Sí me hubiese gustado tener un poco más de compañía en el trayecto. Ahora, un par de anécdotas. Story time, chismecito. ¿Qué les puedo contar de que... Entonces, ya les conté más o menos lo que implica llegar a la Berna. Estando en la Berna, después de haber estado en la Berna, hablo con mi amigo Fray Duan y le digo como, oye, me encantó la Berna, qué lugar más poderoso, qué lugar tan espiritual, tan fuerte esta energía que se siente ahí. Y él me dice, sí, pero también hace mucho frío y es muy húmedo y por eso a San Francisco le dio neumonía estando allá. Normal, se la pasaba rezando en este lugar, pero si estás en la Edad Media descalzo, es normal que te puedas enfermar. Otra anécdota, cuando llego a Pieve Santo Stefano, Pieve Santo Stefano, cuando llego a este lugar, alguien por ahí me dice como, oiga, allá en el cura de la iglesia, de la catedral, es colombiano. Vaya y preséntese, salúdelo. Y yo dije, bueno, sabes que sí, no conozco a nadie. Y lo fui y lo saludé. Y era un tipo de Boyacá, un padre muy querido. En estos momentos se me olvidó el nombre y lo tenía guardado en mi antiguo celular, pero ya no lo tengo más. Y fue un personaje que me recibió muy querido. Aparte de eso, me cuenta un poco más. Me dijo una cosa que me pareció muy interesante. Yo estaba hablando como, no, sí, Francisco es de mis santos favoritos, me encantó su vida, su filosofía, etc. Y él me dice como, sí, como sin tanta sorpresa, yo esperaba como que, ay, sí, Francisco, que él estuviera como con la misma emoción, teniendo en cuenta que estaba en Pieve Santo Stefano, un pueblo del Camino de Francisco. Y su respuesta fue como, sí, fue un buen tipo. Y como, ¿y por qué esa reacción? Y me dijo como, no es el único santo con vida interesante. Y a partir de ahí empecé como a ver a los santos, no como que hay el que me ayude, el que me hace el favor, sino como modelos de vida. O sea, como que esta gente que hizo este personaje para ser considerado hoy en día santo. Entonces yo sé que aquí me meto un poco en el tema católico y todo, pero no lo miren por ese lado, sino que hay personas que han hecho cosas muy interesantes en su vida. Y así poco a poco empiezo a conocer más de la vida y de la historia de los santos, que hay cosas que son apasionantes. Entonces uno encuentra a forajidos, a bandoleros, a criminales, que un momento a otro, no sé, por ejemplo, se me olvida el nombre de este personaje, pero es un santo que también es de los santos primitivos, es un santo que también es considerado santo en las iglesias ortodoxas. El tipo por allá lo estaban persiguiendo por criminal en Egipto, se mete y se refugia en un monasterio y el tipo queda impresionado por la vida que llevan los monjes y decide volverse monje y empieza a vivir y a proteger el monasterio. Entonces esas vainas, yo digo como, oye, es que este man era un criminal, era un canalla, sí, pero se convirtió y hizo cosas muy bonitas en su vida. O sea, esa vaina a mí me parece muy interesante. Va, entonces... Y bueno, entonces estando ahí en Santo Stefano, el cura también, el padre colombiano, me había hecho arepas, o un colega suyo que también era colombiano había hecho arepas recientemente y me regalan unas arepas y me dejan dormir en la casa cural, en un salón tranquilo. Yo llevaba mi bolsa de dormir, entonces me puse ahí, me abrigué y listo, y pasé una noche muy buena. Entonces, porque cuando uno está haciendo estos caminos, uno dice como, sí, preciso de una cama, necesito una cama para una buena cama después, para dormir bien, para descansar. Oigan, por ahí escuchaba a alguien decir que el que sabe dormir bien, duerme bien hasta encima de una roca. Y yo tengo esa capacidad de dormirme cuidando un tigre, como decimos en Colombia. Entonces, pues nada, pasé una noche de perlas. Luego, otra anécdota, cuando llegó a Città di Castello, esta ciudad medieval de la que les contaba, paso por un bar que se llama Vita Frenética.
y en Vita Frenética conozco gente adorable, la dueña del lugar, todavía la tengo en mi Facebook y me recibe como un hijo que acaba de llegar y me dan comida, me recibe muy bien, me dan Coca-Cola, y me dan sándwiches, o sea, además son sándwiches en Italia, son sándwiches muy buenos y me dan una cerveza también, me hablan, se toman fotos conmigo y charlamos y me preguntan sobre mi vida, entonces yo balbuceando el italiano que sabía en ese momento. Tenía una hija que hablaba un poco de español, entonces hablamos entre español e italiano. Entonces eso es muy lindo y fue una de las partes más bonitas que viví. Entonces además me llevan donde el cura, por ahí cerca había, ellos tenían un albergue de peregrinos, entonces que fue uno de los pocos que conseguí. También estaba solo, pasé muy bonito, luego, entonces ya esas experiencias son muy lindas. Luego también pasé por otra ciudad que en estos momentos creo que fue Gubbio o si no fue Valfábrica, si, no lo recuerdo, si mal no recuerdo. Y paso por ahí y, y llego y me dicen como, bienvenido, paso por la oficina del peregrino, me pone la estampa y me dicen, esta es la primera estampa que ponemos en el año y estaba muy feliz, también se tomaron foto, lo publicaron como en el Facebook, en el Facebook del grupo del camino, también si no estoy mal fue en otro de los pueblos que se me escapa el nombre en este momento, pero por ahí lo hice hace 4 años. Y también voy a comer a uno de los lugares, a uno de estos lugares, y me dicen, ¿cómo es usted peregrino? Sí, y me saludan, me echan. Entonces, ese acogimiento me parece que es algo muy, muy lindo del Camino di Francesco. Entonces, que al ser un poco menos transitado, la gente también se la siente mucho más auténtica. Y eso no quiere decir que la gente en el Camino de Santiago no lo sea auténtica. Sí lo es. El Camino de Santiago es preciosísimo y lo recomiendo mucho. Pero el Camino de Francesco también tiene una belleza particular, diferente a la del Camino de Santiago, pero muy, muy bonita. Y bueno, ¿qué puedo decirles más? No se olviden de hacer reservaciones, no se olviden de hacerlo acompañado. Y si tienen alguna duda, escríbanme a mi Instagram, escríbanme aquí también en los comentarios, sea YouTube o sea Spotify. Pregúntenme. Y si tienen una duda un poco más particular que no pueda responder o que no pueda responder en Spotify, síganme en @javigallón o @javiexplorer, que es mi cuenta que estoy abriendo hace poco dedicada únicamente a temas de senderismo y de apnea. Entonces es mi cuenta deportiva, es mi cuenta del Javi de viaje, porque ese es el tipo de viaje que a mí me gusta. No duden en escribirme, déjenme un comentario, déjenme un mensaje por ahí, Javi, no sé cuándo hacerlo, Javi, ¿qué me recomiendas? Javi, tengo tal duda. Pregunten, estoy a su disposición, que me encanta hablar sobre estos temas. Y gracias por estar aquí nuevamente y gracias por ver este video y por compartirlo y por darle me gusta. Les mando un beso y un abrazo grande a todos. Chao, chao.